Nos volvemos a encontrar, queridos estudiantes, aquí en Leemos Juntos. Vamos a trabajar una nueva experiencia de lectura para los niños y niñas del quinto y sexto grado. ¿Quién les habla? Miss Kelly. En esta experiencia de lectura número 5, parte A, titulada Huellas que me hacen bien, trabajaremos esta semana y conoceremos parte del fragmento de Juvenilia, novela escrita por el argentino Miguel Cané, y también un fragmento de la novela Corazón, que lleva por título Nuestro Maestro. Fue escrita por el italiano Edmundo de Amicis. Muy bien, ¿listos y listas? Entonces, comencemos con leemos. Aquí en esta parte de leemos vamos a encontrar estos dos recursos en la plataforma virtual Aprendo en Casa. Y también te los dejaré en recuadro inferior. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a leer a Juvenilia y nuestro maestro. Empecemos. Nuestro maestro, fragmento de la hora corazón, de Edmundo de Amicis. Martes 18. Desde esta mañana también me gusta mi nuevo maestro. Durante la entrada, mientras él se instalaba en su sitio, se asomaban de vez en cuando a la puerta varios de sus discípulos del año anterior para saludarlo. Buenos días, señor Perboni. Buenos días, señor maestro. Algunos entraban, le tomaban la mano y escapaban. Se veía que lo querían mucho y que habrían deseado seguir con él. Él les contestaba, buenos días, y les estrechaba la mano, pero sin mirar a ninguno. Durante cada saludo se mantenía serio, con su arruga en la frente, vuelto hacia la ventana, contemplando el tejado de la casa vecina, y en lugar de alegrarse de aquellos saludos, se adivinaba que le daban pena. Después nos miraba, uno tras otro, con mucha atención. Empezó a dictar, paseando entre los bancos, y al ver a un chico que tenía la cara muy enrojecida y con unos granitos, dejó de dictar. Le tomó la barbilla y le preguntó, ¿qué tenía? Tocándole la frente para ver si tenía fiebre. En ese momento un chico se puso de pie y empezó a bufonear a espaldas de él. Se volvió de pronto como si lo hubiera adivinado, y el muchacho se sentó y esperó el castigo, con la cabeza baja y encarnado como la grana. El maestro se acercó a él, le posó la mano sobre la cabeza y le dijo, no lo vuelvas a hacer. No diga jamás. Se dirigió a la mesa y acabó de dictar. Cuando concluyó, nos miró unos instantes en silencio y con voz lenta y aunque ronca, agradable empezó a decir, escuchad, tendremos que pasar juntos un año. Procuremos pasarlo lo mejor posible. Estudiad y sed buenos. Yo no tengo familia. Vosotros sois mi familia. El año pasado todavía tenía mi madre. Se me ha muerto. He quedado solo. No os tengo más que a vosotros en el mundo. No poseo otro afecto ni otro pensamiento. Debéis ser mis hijos. Os quiero bien y debéis pagarme con la misma moneda. Deseo no castigar a ninguno. Demostrad que tenéis corazón. Nuestra escuela será una familia y vosotros mi consuelo y mi orgullo. No os pido que lo prometáis de palabra, porque estoy seguro de que en el fondo de vuestras almas ya lo habéis prometido y os lo agradezco. En aquel momento apareció el bedel a dar la hora. Todos abandonamos los bancos, despacios y silenciosos. El muchacho de las piruetas se aproximó al maestro y le dijo con voz temblorosa, perdóneme usted. El maestro lo besó en la frente y le dijo, bien, bien, anda, hijo mío. Ahora vamos a leer Juvenilia.
tomó el camino del destierro y llegó a Montevideo. Desconocido y sin ningún recurso mecánico de profesión, lo sabía todo, pero le faltaba un diploma de abogado, de médico, para poder subsistir. Abrió una clase libre de física experimental, dándole el atractivo del fenómeno producido en el acto. Aquello llamó un momento la atención. Pero se necesitaba un gabinete de física completo y los instrumentos son caros. Jakes los reemplazaba con una exposición luminosa y por trazados gráficos. Fue inútil, la gente que allí iba quería ver la bala caer al mismo tiempo que la pluma en el aparato de Hood, sentir en sus manos la corriente de una pila, hacer sonar los instrumentos acústicos y deleitarse en los cambiantes del espectro, sin importarle un ápice la causa de los fenómenos. Dejaban la razón en casa y solo llevaban ojos y oídos a la conferencia. Un momento, Jakes fue retratista, uniéndose a Mozzoni, un pariente político mío, de cuyos labios tengo estos detalles. Florecía entonces la daguerrotipia, que con razón pasaba por una maravilla. Fue en esa época que llegó en un diario europeo una noticia muy sucinta sobre la fotografía, que Niepce acababa de inventar, siguiendo las indicaciones de Talbot. Jakes se puso a la obra inmediatamente y al cabo de meses de tanteos, pruebas y ensayos, Mazzoni, que dirigía el aparato como más práctico, lleno de júbilo mostró a Jakes que servía de objetivo sus propios cuellos blancos, única imagen de la luz caprichosa que había dejado el papel. Pero ni la fotografía, que más tarde perfeccionaron, ni la daguerrotipia que le cedía el paso, como el telégrafo de señales a la electricidad, daban medios de vivir. Jakes se dirigió a la República Argentina, se hundió en el interior, casóse en Santiago del Estero, emprendió 20 oficios diferentes, llegando hasta fabricar pan, y por fin tuvo el Colegio Nacional de Tucumán el honor de contarle entre sus profesores. Fueron sus discípulos los doctores Cayo, Uriburu, Nogues y tantos otros hombres distinguidos hoy que han conservado por él una veneración profunda, como todos los que hemos gozado de la luz de su espíritu. Jakes llegaba indefectiblemente al colegio a las 9 de la mañana, averiguaba si había faltado algún profesor y en caso afirmativo iba a la clase. Preguntaba en qué punto del programa nos encontrábamos. Pasaba la mano por su vasta frente como para refrescar la memoria y enseguida, sin vacilación, con un método admirable nos daba una explicación de química, de física, de matemáticas, en todas sus divisiones: aritmética, álgebra, geometría, descriptiva o analítica, retórica, historia, literatura, hasta latín. El único curso de todo aquel extenso programa que no le he visto dictar por accidente era el de inglés, dado por mi buen amigo David Lewis, que nos hacía leer a Milton Jacob, a Addison y así todos los buenos prosistas del Spectator. Debe estar fija en la memoria de mis compañeros aquella admirable conferencia de Yates sobre la composición del aire atmosférico. Hablaba hacia una hora y fenómeno inaudito en el fastos del colegio. Al sonar la campana de salida, uno de los alumnos se dirigió arrastrándose hasta la puerta. La cerró para que no entrara el sonido y por medio de esta estratagema, ayudada por la preocupación de Jakes, tuvimos media hora más de clase. Había venido
de buen humor ese día y su palabra salía fácil, elegante y luminosa. En ciertos momentos se olvidaba y nos hablaba en francés, que todos entendíamos entonces. Qué pintura inimitable de ese maravilloso fenómeno de la vegetación de aquellas plantas con corazón de madre, absorbiendo el leal carbono de la atmósfera y esparciendo a raudales el oxígeno, la esencia de la vida. ¿Cómo nos hablaba de la bajeza miserable del hombre que pisoteaba una planta o abate un árbol para coger un fruto? Aún suena en mis oídos su palabra, y al recordarla aún se apodera de mi alma aquella emoción nueva e inexplicable entonces para mí. Cuando empezó a dictar el curso de filosofía que debía concluir tan brillantemente, Pedro Goyena dio como texto el manual en colaboración con Simón Isais. En la primera conferencia dijo bien claro que aquella era la filosofía eléctrica. Más tarde añadió a algunos compañeros, el día que yo escriba mi filosofía, comenzaré por quemar ese manual. No ha dejado nada al respecto, pero sí es posible rehacer sus ideas personales con el estudio de su naturaleza intelectual y sus opiniones científicas. No es arriesgado afirmar que discípulos directos de Bacon pertenecía a la escuela positivista, que hasta entonces no había tenido divulgadores como Littre, pero que antes de haberla formulado, Augusto Comte ha sido la filosofía de los hombres de ciencia realmente superiores en todos los tiempos. Adorábamos a Jacques, a pesar de su carácter. Jamás faltamos a sus clases y nuestro orgullo mayor, que ha persistido hasta hoy, es llamarnos sus discípulos. Además, su historia, conocida por todos nosotros y pintorescamente exagerada, nos hacía ver en él no solo un mártir de la libertad, como lo fue en efecto, sino un hombre que había luchado cuerpo a cuerpo con Napoleón, nombre simbólico de la tiranía. Bien, chicos y chicas, entonces, después de haber leído este fragmento, recordarles que Miguel Cané nació en Argentina en los años de 1851 hasta 1905. Fue docente, abogado y político. Perteneció a la llamada generación de 1880. Juvenilia es una novela autobiográfica con episodios divertidos, emocionales, que recuerdan su paso por el Colegio Nacional de Buenos Aires. Entonces hemos leído a estos dos autores que nos hablan mucho de sus experiencias, especialmente en la escuela. Ahora vamos a reflexionar. ¿Qué recuerdos o anécdotas hermosas recordamos en nuestros maestros o nuestras maestras? Muy bien, chicos, ¿recuerdas? Estoy seguro que sí. Ahora que estamos en casa por la pandemia, recuerdas muchas más anécdotas que has vivido en la escuela, ¿verdad? ¿Cuáles de nuestras actitudes, proyectos o sueños se han inspirado en palabras, consejos o actitudes de alguna maestra, maestro u otra persona en nuestra vida? Cuando capaz algún maestro te ha dicho, tú lo puedes lograr todo. Del error aprendemos. ¿Qué palabra para ti fue significativa? ¿Qué frase? ¿Qué consejo? Entonces, explicas tus respuestas. Muy bien. Entonces, continuemos. Como siempre, en nuestro diario de lectura, en la sección Creamos, tú puedes escribir tus ideas, reflexiones, dudas, emociones, todo lo que experimentaste al leer tanto estas dos lecturas. Muy bien. Ahora, en esta parte de Creamos, también hay una sección que se refiere a los titiri lectores. ¿Qué tal si nos
convertimos en titirilectores y hacemos una función en casa sobre anécdotas o recursos. O recuerdos. ¿Qué recuerdos que tú, los que tienes, los que has comentado de tus maestros en este mes de julio, que hemos recordado una fecha importante, ¿verdad? El Día del Maestro. Pensemos en cómo y con qué materiales que tengamos en casa podamos hacer nuestros títeres. Y veamos, si tú ves las imágenes, vemos diferentes modelos de títeres. ¿Cuál te gusta a ti y a cuál le quisieras tú poner voz y contar unas de las anécdotas o recuerdos que tú tienes de clase? Entonces, escoge una anécdota y crea tu títere y cuenta el momento más importante que tú recuerdes que pasaste en la escuela. Una linda anécdota o un lindo recuerdo. Recuerda que más salud, arte, con más creatividad, inspirados en nuestras lecturas. Ahora, en la parte de jugamos, te invitamos a jugar la licuadora de palabras. Por ejemplo, veamos qué palabras podemos formar usando alguna de sus letras. Miremos estos ejemplos. Si te das cuenta, está la licuadora. La palabra es corazón. Pero en cada vaso de color, si tú te das cuenta, son diferentes palabras. Razón, zona, aro. ¿Y de dónde ha salido eso? Ha salido de esta palabra corazón. Entonces, licúa las palabras y escoge las letras y forma nuevas palabras. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay una lista de palabras. Voy a escoger la palabra maestro. Ah, y si yo la pongo en mi licuadora de palabras, yo voy a escoger, por ejemplo, de maestro las letras más, astro, por ejemplo. Muy bien. Si puedes, busca otras palabras. Muy bien, chicos. Entonces, te invito a que tú juegues la licuadora de palabras. Bien, te quiero dejar con este mensaje. Recuerda siempre, leer es la llave del éxito. Espero que te haya gustado la lectura del día de hoy. Nos vemos pronto. Cuídense.